Bienvenidos un día más a En la mente del asesino. En el vídeo de hoy hablaremos de uno de los casos reales más aterradores para quienes lo presenciaron. Fue tan impactante este caso que inspiró a una de las películas más espeluznantes en toda la historia del cine de terror. Me refiero a la historia que dio origen a la película El Exorcista, una escalofriante película que se estrenó el 26 de diciembre del año 1973 en Estados Unidos. Pero antes de empezar con este caso, suscríbete al canal para no perderte ninguno de mis futuros vídeos. ¡Comenzamos! En la película se cuenta una serie de sucesos paranormales que le ocurren a una niña de 12 años de edad, a quien le practican varios exorcismos. Las escenas impactantes, como cuando la niña gira la cabeza en 360 grados, han otorgado a este film la categoría de ser el clásico de terror más tenebroso en toda la historia del cine. Pero pocas personas creen que la mencionada película esté basada en un caso real. Sin embargo, esto ocurrió realmente. El martirio que un chico vivió antes de que el relato llegara a la gran pantalla. La historia se basa en una posesión satánica que afectó a un adolescente de 14 años en Maryland, Estados Unidos, en el año 1949. Para poner en contexto este relato, este suceso recae sobre un joven con los seudónimos de Robbie Mannheim y Roland Doe, pero que en realidad se llama Ronald Edwin Hunkeler. Este joven nació el 1 de junio de 1935 en el seno de una familia alemana. El exorcismo tuvo lugar en el Hospital Alexian Brothers en South St. Louis, Missouri. La iglesia reveló el seudónimo de Roland para proteger la verdadera identidad del adolescente, que tenía 14 años cuando ocurrieron los sucesos paranormales en los que estuvo involucrado durante meses. Roland era hijo único y vivía con sus padres. Sus compañeros de clase comentaron que era un joven callado, tranquilo, que guardaba las distancias con los demás y no le gustaba estar en grupos. Era más bien introvertido, metido en sus estudios, y en esa época no era muy popular en la escuela, más bien pasaba desapercibido, y tampoco era muy dado a los deportes. En cambio, le gustaba más pasar el tiempo en el salón o sumergirse en la biblioteca donde se relajaba leyendo. Era en la casa de su tía Harriet donde se sentía a sus anchas. Después de cada clase, pasaba a visitarla, y allí descubrió que ella practicaba algunas actividades que le llamaron mucho la atención. La tía Harriet se había interesado hasta llegar a ser una practicante del espiritismo y comunicarse con seres del más allá. En una de esas visitas, Roland vio a su tía en plena sesión de espiritismo y se llevó una impresión muy impactante. A partir de ese momento, el chico mostró interés por aquellas actividades, le preguntaba con insistencia a su tía sobre aspectos del mundo espiritual y su curiosidad iba en aumento. No tardó mucho tiempo en sentirse atraído por la práctica de contactar con el mundo paranormal y visitaba a su tía con más frecuencia. En una de tantas visitas, el chico encontró en un cajón una tabla Ouija. Roland sintió una curiosidad muy fuerte, ya que ese momento su interés por la comunicación paranormal era algo que lo inquietaba. Entonces, Harriet le enseñó cómo se usaba el tablero. Así transcurrieron varios días. Roland aprovechaba para practicar con el tablero en sus ratos libres, leía sobre casos paranormales y mantenía su estilo de vida normal a su edad, hasta que el dolor tocó sus sentimientos cuando la tía Harriet falleció en 1949. Al poco tiempo de su fallecimiento, ocurrieron ciertos hechos inexplicables en casa de los Hunkeler. La casa se sentía extremadamente fría, y el terror se apoderó de todos cuando vieron que los muebles y los objetos salían disparados como si fuesen lanzados por una fuerza descomunal cargada de furia. Ahora, las noches eran inquietantes porque se oían voces que pronunciaban palabras en una lengua extraña parecida al latín. Esta situación causó temor, nerviosismo, estrés, confusión y miedo en la familia. No dudaron en pensar que se trataba de la tía, que sus actividades espiritistas en vida le habían dado la facultad para manifestarse después de fallecida. Hasta llegaron a considerar que Harriet les estaba haciendo bromas macabras, pero también creyeron que Roland era el causante de aquella tormenta energética que se había desatado en el seno del hogar. Creían que, por querer comunicarse con la tía, el joven había liberado los portales que retenían a ciertas criaturas malignas que ahora los atormentaban. Los eventos paranormales empeoraban de manera radical y siniestra. Se observaban rasguños en las paredes, oían fuertes golpes y pisadas en toda la casa,
e incluso un cuadro de Jesucristo se volvió añicos contra la pared. Durante la noche, la cama de Roland se sacudía violentamente dando fuertes golpes contra el suelo. Algunos testigos relataban que Roland estaba rodeado de un halo maligno, como si ciertas almas tétricas lo acompañaran a todas partes. Especialmente al colegio, donde todo se volvía incómodo cuando él llegaba, se sentía un ambiente frío y pesado. Hasta los bancos se movían solos. Lo más inquietante era cuando la clase se quedaba en silencio para escuchar el sonido de una canica rebotando sobre el suelo de granito. Al principio los profesores trataron de explicarlo, diciendo que se trataba del aire contenido en las tuberías, pero nadie lo creyó, ya que aquel sonido era persistente. Todos temían a Roland, con más razón aún, porque al entrar al baño, los grifos se abrían solos y las puertas eran lanzadas por una fuerza descomunal. Estas cosas no podían pasar desapercibidas. Por eso el director del instituto se comunicó con los padres de Roland para que fuera tratado por médicos y psicólogos. Sus padres siguieron los consejos del director y lo llevaron a médicos generales y psicólogos. Roland fue evaluado exhaustivamente sin que encontraran en él algún síntoma de enfermedad física o mental. A la vista de la situación, los padres se pusieron en contacto con un pastor luterano para asistir al joven con ayuda religiosa. Fue así como contactaron al reverendo Luther Miles, quien de inmediato se interesó en el caso debido a que era un estudioso de la parapsicología. Cuando Luther Miles comenzó a visitar a los padres de Roland, enseguida sintió que algo no iba bien en aquel tétrico ambiente. Mientras el reverendo escuchaba los relatos de los padres del joven, sintió la presencia de seres extraños que enturbiaban la atmósfera de la casa. No había dudas de que necesitaban buscar ayuda de más nivel. Entonces el mismo Luther le recomendó al padre de Roland que buscara algún sacerdote católico con autoridad sobre exorcismos. Mientras esto ocurría, Roland mostraba un fuerte resentimiento por los objetos religiosos de culto en el hogar. No podía ver un crucifijo o una imagen de algún santo porque se alteraba. La voz le cambiaba hacia un tono anormal, profundo y diabólico. La primera vez que quisieron practicarle una liberación espiritual fue bajo la responsabilidad del sacerdote Edward Albert Hughes, quien trató de erradicar los demonios del cuerpo de Roland cuando estaba recluido en el hospital de la Universidad de Georgetown. Este intento de exorcismo no lo soportó Roland. Gritaba como un desesperado, gruñía, se orinaba en la cama y rechinaba los dientes en lo que parecía un estado indudable de posesión demoníaca. Había momentos que entraba en un profundo trance, como si perdiera la conciencia de sí mismo. La voz estrepitosa y tétrica solo pronunciaba ofensas contra el sacerdote. Su fuerza llegó a ser tan descomunal que rompió las ataduras que lo retenían de sus brazos y piernas. Una furia demoníaca se apoderó de él y se lanzó sobre el sacerdote Edward Albert Hughes, causándole serias heridas. Todo fue un fracaso. El exorcismo no llegó a su fin y las consecuencias se pronosticaban más graves de lo que ya habían sido. La familia estaba muy preocupada ante estos hechos. Aún así, la esperanza no estaba perdida y no abandonarían a su hijo en las garras de los demonios que devoraban su espíritu. Siguieron buscando y así fue como se pusieron en contacto con el sacerdote Raymond Bishop, quien además era profesor universitario y tenía conocimiento sobre el caso de Roland. ¿Crees que hubo aspectos que se pasaron por alto en la investigación original? ¿Te parece que la historia de Roland es un caso real de posesión demoníaca o hay explicaciones más terrenales que tener en cuenta? Comparte tus pensamientos en los comentarios mientras continuamos explorando este caso. Todo estaba preparado para hacer el segundo exorcismo. Ataron muy fuerte a Roland a la cama. Ni siquiera eso bastó para contener la fuerza maléfica que se apoderaba del joven que antes era tan pacífico. La ira, la violencia y la furia parecían venir del mismo infierno. Eran síntomas determinantes de aquella posesión diabólica. Era lunes de Pascua en 1949, para ser más exactos el 18 de abril. El exorcismo se llevaba a cabo en el hospital Alexian Brothers en South St. Louis, Missouri. Se había habilitado una habitación apartada solo para él. El joven poseso pronunciaba todo tipo de ofensas en un lenguaje diabólico, y en su cuerpo aparecían señales parecidas a rostros que daban horror y pánico. Hubo una breve calma cuando Roland comenzó a hablar en una lengua incomprensible, la cual resultó ser un dialecto en latín muy antiguo. En ese momento, todos los presentes invocaron el nombre de San Miguel, quien tiene la potestad sobre los demonios, ya que fue quien venció a Satanás. Por lo tanto,
expulsaría a los demonios que habitaban dentro de Roland. Gritaban y lo invocaban para que liberara el alma poseída del joven. Hubo una calma. Un silencio sepulcral reinaba en la sala. Roland recobró la consciencia y con voz agotada dijo que se sentía bien, que el demonio se había marchado. Cuando todos creían que el chico estaba liberado de los demonios, ocurrió el desastre. La conducta del joven volvió a ser catastrófica. Entonces, lo llevaron a la casa de un familiar que vivía en Missouri. Ahora el sacerdote Bishop se había comunicado con su colega, William Van Roo, a quien el arzobispado de Washington lo autorizó y le dio los informes para que se encargara de practicar el exorcismo. Van Roo recibió las orientaciones de que todo debía ser en secreto y registrar todo lo que ocurriera en un diario. Esta vez Roland parecía estar tranquilo. Los sacerdotes prefirieron tomarse un descanso. Cuando bajaban al piso inferior del hospital, escucharon un grito terrorífico. Volvieron rápidamente a la habitación. Roland les enseñó la marca de una cruz invertida que apareció en uno de sus brazos. Seguidamente, la cama comenzó a golpear el suelo. Tras este suceso, William Van Roo empezó otro exorcismo. Fue asistido por 8 sacerdotes y 39 testigos. Comenzó rociando agua bendita sobre la cama, en las puertas, las ventanas y por los alrededores de la habitación. Recitaba en voz alta un conjunto de oraciones en latín, propias de este tipo de ceremonias, y le dijo al demonio: «Te ordeno, espíritu impuro, quien quiera que seas, junto con todos aquellos que han tomado el cuerpo de Roland, salir de este siervo de Dios. Por todos los misterios de la encarnación, pasión, resurrección y ascensión de nuestro Señor, dime tu verdadero nombre y el día y hora de tu partida». La furia del demonio fue brutal. En medio de su ira marcó el cuerpo de Roland con profundos rasguños en el pecho, estómago, espalda, cuello y piernas. La cara del chico se transformaba en figuras horrendas y tomaba una coloración entre morada y verdosa. El demonio escribió con sus garras sobre el pecho de Roland la palabra infierno. Por más que Van Roo presionaba al demonio para que dijera su verdadero nombre, este se resistía y mostraba mayor furia. Una ira tan fuerte que era inimaginable y se manifestaba con más arañazos sobre el cuerpo de Roland. Nadie pudo creer cómo aquel chico llegó a resistir tantos maltratos. Entre tantos rasguños, el demonio marcó en el cuerpo del joven la palabra despecho. Durante la sesión, el comportamiento del chico se volvía cada vez más violento y su expresión se volvía más horrorosa. Su voz era grave y amenazante, diciendo palabras ofensivas hacia los sacerdotes. De golpe reía como un desquiciado o de forma burlona. Aquel ambiente era exactamente lo más parecido a lo que se puede imaginar que es el infierno. ¿Perderían la partida nuevamente los ángeles de Dios? En medio de tan horrendo panorama, ocurría algo alentador. Y es que cuando oraban y pronunciaban el nombre de Dios, una súbita calma se aposentaba en la habitación, y Roland, en trance, empezó a levitar. La escena no dejaba de ser aterradora. Luego, los exorcistas dijeron que esta fase se denominaba roce de Satanás. El 18 de abril del año 1949, era lunes de Pascua, tendría lugar la batalla definitiva en el hospital para vencer al dueño de la oscuridad. Los sacerdotes colocaron la estatua de San Miguel al lado de la cama. Cuando el padre William pronunciaba las letanías finales, Roland se tranquilizó, y después de una horrenda lucha dentro de su cuerpo, su voz clara dijo: «Satanás, soy San Miguel, te ordeno junto con los otros seres impuros, que abandones este cuerpo en nombre de Dominus». No sabían si cantar victoria, aún no confiaban en la definitiva derrota del demonio. Transcurrieron algunos minutos de tensa calma, y cuando creían que el triunfo estaba seguro, Roland convulsionó y sus ojos despidieron destellos de luz. Fue el momento de mayor felicidad, cuando calmado el chico dijo a todos: «Por fin se ha ido». Todos salieron de la habitación para que Roland descansara, aunque el padre William Van Roo y el padre Raymond J. Bishop permanecieron sentados en la habitación por si ocurría algo. Al amanecer, Roland estaba fresco, tranquilo y con un reflejo de triunfo en su rostro. Esa mañana comulgó en la capilla del hospital Alexian Brothers. Después sus padres lo llevaron a la habitación para que continuara descansando. Cuando despertó, no recordaba nada y dijo que sí había sentido unas voces que lo martirizaban. El registro de toda esta épica del bien contra el mal la escribió el padre Bishop en un diario,
pero fue en 1978 cuando salió a la luz pública, en el momento que 9 sacerdotes y 36 testigos firmaron el relato del caso de Roland Doe y su posesión demoníaca auténtica. 3 de los testigos habían fallecido. Ronald Edwin Hunkeler vivió una vida normal después de ser liberado de las fuerzas del mal. Trabajó cerca de Maryland y nunca hablaba de su terrible experiencia. Hay quienes afirman que se trató de un engaño. Otros sostienen que pudo haberse tratado de problemas mentales y esquizofrenia. Para finalizar, añadiremos que existen comentarios sobre lo que ocurrió en el rodaje de la película de El Exorcista, que de ser ciertos, son como mínimo inquietantes y muy misteriosos. Aunque esa es otra historia que te contaremos en otro de nuestros próximos vídeos. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Antes de irte, quiero saber, ¿cuál es tu teoría sobre lo que realmente le sucedió a Roland Doe? Y para agregar un poco de diversión, ¿has tenido alguna experiencia paranormal que te haya pasado? Deja tus respuestas en los comentarios y no olvides darle like, suscribirte y compartir este vídeo para seguir explorando juntos estos misterios. ¡Hasta el próximo vídeo!